Bienvenidos a un nuevo vídeo de elementos de química. En esta clase vamos a presentar una introducción del tema gases ideales que nos servirá, para luego, hacer ejercicios correspondientes a la guía. Para empezar a estudiar los gases ideales tenemos que definir algunas características del estado gaseoso. Es un estado en el que las partículas están desordenadas y en constante movimiento. Los gases no tienen forma ni volumen propio, sino que adoptan el del recipiente que los contiene. Las fuerzas de atracción entre las partículas son bajas, y al estar alejadas unas de otras, son fácilmente compresibles. Para caracterizar al estado gaseoso necesitamos definir las variables que lo afectan. Tenemos por un lado la presión, que por definición es la fuerza que se realiza por unidad de área o superficie, por lo tanto nos da un indicio de la cantidad de choques que tienen las partículas del gas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Por otro lado tenemos la temperatura, que nos da una idea de la energía cinética que tienen las partículas, o también de la velocidad con la que se mueven. Luego tenemos el volumen, que está indicando el tamaño o capacidad del recipiente que contiene el gas. Y por último los moles de gas, que nos indica la cantidad de partículas del gas que estamos estudiando. Una vez definidas las variables que nos sirven para definir el estado gaseoso, tenemos que saber qué unidades se utilizan para cada una de ellas. Las unidades que utilizan para la presión pueden ser las siguientes: atmósferas, milímetros de mercurio, torricelli, pascal, hectopascales, kilopascales y bar. En el caso de la variable temperatura se utiliza la unidad Kelvin. Si la temperatura está expresada en grados centígrados, puedo convertirla en Kelvin, con solo sumarle 273 a los grados centígrados correspondientes. Por ejemplo, si la temperatura es 25 grados centígrados, le sumo 273 a los 25 y me da que la temperatura corresponde a 298 Kelvin. Y por último, las unidades del volumen. Estas pueden ser litro, decímetro cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico y mililitros. Todas estas unidades tienen igualdades que nos permiten interconvertir una a otra. En la imagen podrán ver dichas igualdades. Es muy importante saberlas para luego poder hacer conversiones de unidades si es requerido. Es muy importante saber qué significan las condiciones normales de presión y temperatura, que se simbolizan con las siglas CNPT. Cuando un gas se encuentra en estas condiciones, nos están indicando que el gas está a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 Kelvin. Teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular, se generó un modelo de gases ideales en el cual se resumen los siguientes enunciados. Las moléculas están en continuo movimiento aleatorio. El volumen de todas las moléculas del gas es insignificante en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Los choques son perfectamente elásticos. No hay pérdida de energía en el choque. Es importante saber que todo gas puede comportarse como gas ideal a presiones bajas y a altas temperaturas. Si consideramos cómo afectan las diferentes variables a la presión, podemos ver que si aumentamos la cantidad de partículas, van a aumentar los choques contra la pared del recipiente y por ende la presión, es decir que la cantidad de sustancia y la presión son directamente proporcionales. Por otro lado, si aumentamos la temperatura, aumentamos la velocidad con que se mueven las partículas y también la cantidad de choques, por lo que aumentaría la presión. Nuevamente la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Por último, si aumentamos el volumen del recipiente, aumentamos la superficie de choque, por lo que va a haber menos cantidad de choques por unidad de área, lo que implica una disminución de la presión. Esto significa que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Si juntamos todas estas relaciones podemos ver que la presión es directamente proporcional a la cantidad de sustancia y a la temperatura, e inversamente proporcional al volumen. Si reordenamos y sumamos una constante que convierte la proporción en una igualdad, llegamos a la ecuación general del estado gaseoso. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Esta ley general del estado gaseoso surgió por la unión de varias leyes en las que se estudiaba cómo se vinculan dos variables dejando al resto fijas o constantes. La primera ley que veremos es la ley de Boyle. Establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión.
Esto significa que un aumento del volumen provoca una disminución de la presión o bien una disminución del volumen provoca un aumento de la presión, como podemos ver en la imagen. Por lo tanto, el producto de la presión y el volumen siempre es constante. Esto me permite relacionar un estado inicial con uno final, de manera tal que el estado inicial tiene una presión y temperatura inicial conocida, ocurre un cambio en una de las dos variables pasándolo a un estado final con valores de presión o volumen diferentes que podemos hallar mediante cálculos utilizando las fórmulas aquí presentadas. Veamos los gráficos correspondientes a la ley de Boyle. El primer gráfico corresponde presión en función con el volumen. Da una curva que se denomina isoterma ya que los puntos sobre dicha curva están a una misma temperatura. El segundo gráfico corresponde a lo mismo pero nos muestra cómo serían cada curva si fijamos la temperatura a distintos valores. A mayor temperatura la curva se aleja de la ordenada de origen. Los otros gráficos corresponden a volumen en función de la temperatura y presión en función de la temperatura. Como la temperatura, en esta ley es constante, vemos que la gráfica es representada por una recta donde se observa claramente que no hay variaciones a medida que se varía el volumen o la presión. Ahora, veamos la ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante. Esta ley establece que la presión de una cantidad fija de gas mantenida a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que si aumenta la temperatura de un gas, esto provoca que las partículas adquieran mayor energía cinética y por lo tanto aumentan los choques sobre las paredes del recipiente y esto se traduce en un aumento de presión. Si graficamos presión en función de la temperatura nos da una recta. Esta recta se denomina isócora ya que sus puntos corresponden a un mismo volumen. Podemos ver otros tipos de gráficos. Nos muestran qué ocurre cuando se fija el volumen a diferentes valores. También podemos graficar presión en función del volumen o bien volumen en función a la temperatura. Ahora veamos la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Esta ley establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que al aumentar la temperatura las partículas se expanden aumentando el volumen para mantener la presión constante. Todo lo contrario, si disminuye la temperatura, esto provocará una disminución del volumen. Si graficamos volumen en función de la temperatura nos da una recta. Esta recta se denomina isobara ya que sus puntos corresponden a una misma presión. De la misma manera que las otras leyes enunciadas, también podemos graficar diferentes formas relacionando las distintas variables entre sí como vemos en la imagen. Otra ley importante es la ley de Avogadro. En esta ley, podemos ver cómo se relaciona el volumen con los números de moles de gas manteniendo la temperatura y la presión constantes. Si tenemos una garrafa de gas conectada a un recipiente con pistón, que permita modificar el volumen, podemos ver que si agregamos más gas, de la garrafa hacia el recipiente, el volumen aumenta para que se mantenga la presión constante, a la inversa ocurre si quitamos gas dentro del recipiente. El volumen es directamente proporcional a los números de moles a temperatura y presión constantes. A partir de la ecuación general de los gases podemos llegar a la ecuación para el cálculo de la densidad de un gas, donde vemos que la densidad es directamente proporcional a la masa molar del gas. Por último veremos la ley de Dalton de las presiones parciales. Nosotros hasta ahora vimos siempre que en el recipiente está presente un solo tipo de gas, pero ¿qué ocurre cuando tengo dos o más gases en un recipiente? John Dalton observó que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera presente solo. La presión ejercida por un componente de una mezcla de gases se denomina presión parcial de ese gas. La presión total ejercida corresponde a la suma de las presiones parciales de cada gas de la mezcla. Podemos calcular la presión parcial de un gas A, por ejemplo, multiplicando la fracción molar del gas A por la presión total. Hay que recordar que la fracción molar se calcula dividiendo los números de moles del gas con los números de moles totales de gas.